Ya cerramos este capítulo y entramos en el mensaje de esta mañana. Hoy no le he dado al que preside texto bíblico porque, como veis, no sabía qué textos darles al respecto. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa que a veces cuando oigo la vida, las historias de ciertas personas, o leo sus biografías, leo sus historias, a veces me siento identificado con ellos. Y digo, esto forma parte de mi historia, o podría ser también mi historia al respecto, ¿no? Y en esta mañana voy a presentar 3 historias, y cada uno de nosotros tenemos que ver hasta qué punto nos sentimos identificados con las historias de estas personas, son personajes bíblicos, y ver hasta qué punto nos sentimos identificados y cómo vamos obrando conforme a esa identificación. A lo mejor resulta que nos identificamos con los 3, o nos identificamos con 2 o con 1. Ya he descubierto, he dicho que van a ser 3 los personajes que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a hacerlo aportando 3 cosas. Primeramente vamos a mirar cuál es nuestra propia experiencia con respecto a ese personaje. Luego veremos ese personaje como tal, como lo presenta la Biblia, y por último intentaremos hacer una reflexión sobre cada uno de nosotros para ver cuál de esas historias es mi historia, con la cual yo me puedo sentir identificado. El primer personaje que vamos a analizar es Abraham. La experiencia nos dice que con frecuencia nos encontramos con personas inquietas por su futuro porque tienen ambición. Es bueno tener ambición en la vida. O inquietas por las grandes preguntas que una y otra vez se hacen en su vida. Puede que si esta persona es religiosa, busque esas respuestas a sus preguntas en Dios. ¿Pero qué Dios? ¿Vale el Dios de nuestros padres? ¿Es suficiente la fe heredada? ¿O tenemos que ponernos en camino para buscar realmente cuál es nuestra propia fe? No es, a veces pensamos, es que todo lo que es búsquedas nos puede llevar a inquietudes, nos puede llevar a problemas, nos puede llevar pues a calentarnos la cabeza. Y decimos, bueno, pues, ¿por qué no conformarnos con lo que ya sabemos? No sea que en ese camino de búsqueda incluso perdamos la fe heredada, las pocas seguridades que a veces nos quedan en nuestra vida. ¿Tenemos que fiarnos de otros, de lo que nos han dicho o enseñado, o tenemos que rechazarlo? ¿Hay que partir de las seguridades o es mejor no fiarnos de nada ni de nadie? El escepticismo absoluto. ¿Juega Dios con nuestros sentimientos? No sé si habéis entendido todas estas preguntas. Dice, Abraham era un hombre, era un buscador. Era un hombre al cual Dios le dijo, deja tu casa y tu parentela y ¡sa! Y él se fue y salió, como muchos de los que estáis aquí en esta mañana. Habéis dejado vuestras casas, vuestras familias y habéis salido. Y a veces os habéis preguntado, ¿y qué? ¿Qué? ¿Dónde me lleva todo esto? Bueno, pues yo como soy creyente siempre pienso que cuando tomamos decisiones en nuestras vidas, si esas decisiones están bien fundamentadas, probablemente forman parte del plan de Dios para nosotros. Y no tenemos por qué a veces agobiarnos o desalentarnos, porque si realmente el camino que iniciamos, la búsqueda es de Dios, todo saldrá bien. Tardará más, tardará menos, habrá más o menos sufrimiento, pero al final las cosas saldrán bien. Pero el buscar a veces nos crea problemas, porque, claro, a veces nosotros estamos viviendo cómodamente en la fe de nuestros padres, o hay gente que ha vivido en la fe de sus padres. Hay gente que aquí es cristiana ya, se puede decir, de segunda generación. Y a lo mejor no se ha cuestionado si la fe que tiene es por sí misma o es porque lo ha heredado y no ha hecho esa fe de sus padres su fe propia al respecto. Entonces, todo lo que sea buscar supone al final a veces incomodidades en nuestras vidas, porque supone a veces tener que romper con enseñanzas, con educaciones que nos han dado a veces nuestros padres o nuestros pastores antiguos, nuestros ancianos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso dice, a lo mejor es mejor quedarnos como estamos. Pero yo creo que toda búsqueda merece la pena, porque cuando uno busca, como dice la palabra de Dios, halla. Y cuando uno halla, se siente contento porque ese hallazgo forma parte de ese proceso suyo de búsqueda, lo que él ha querido hacer al respecto. Y cuando encuentra cosas, las asume como propias, se siente contento y lógicamente mucho más afianzado en aquellas cosas en las que él cree. Entonces,
no es malo buscar, y Abraham salió a buscar. Abraham es descrito como alguien que vive en su casa, con su familia. Debemos suponer, por tanto, que vivía con sus seguridades, que vivía tranquilo y cómodo, y por ello podía llevar una vida sin complicaciones. Podría, y de hecho seguiría la religión de sus padres, pero un día escucha una llamada que le dice: ponte en camino a la tierra que yo te mostraré. Es lo mismo que decirle: desacomódate, muévete, deja tus seguridades y arriésgate. Es más, parece que Dios se está burlando de él, porque de las dos promesas que le hace parecen absurdas, pues a una persona, como sabemos que era Abraham, una persona anciana, y además que vivía con una mujer estéril, le dice que va a ser padre de una multitud que va a superar las arenas de las playas o las estrellas del cielo. Y en segundo lugar, él era una familia de itinerantes, nómada, y le promete que le va a dar una tierra y que la va a habitar. Abraham puede ser un hombre muy osado, tal vez hasta imprudente, podríamos decir, que podría correr a causa de estas promesas tontas a primera vista el riesgo de perder su fe. Le dice: vas a ser padre. Y dice: bueno, yo ya con la edad que tengo, encima mi mujer es estéril. Y además vas a dejar de ser un nómada y te vas a sentar aquí en esa tierra. Pues hombre, a cualquiera que a lo mejor nos dijeran esas cosas que a nosotros nos parecen imposibles, pues a lo mejor diríamos: bueno, que resulta que el Dios que le estoy creyendo es un Dios un poco absurdo, ¿verdad? Dice cosas que no tienen ningún sentido. Y incluso pues, nos podría llegar a desanimar en nuestro camino de fe y pararnos al respecto, ¿no? Pero Abraham no, Abraham cree, Abraham se lanza, y se lanza sin saber a dónde va, ¿eh? Se arriesga a pesar de que su mujer Sara se burla de él, normalmente era normal. E incluso Abraham recibe en su casa unos personajes extraños que le anuncian la buena noticia, tantas veces por él esperada y también frustrada, de que va a ser padre de un niño. Pero cuando la promesa de Dios parece que se va a cumplir porque ese niño llega en Isaac, resulta que Dios le dice que lo tiene que ir a sacrificar, que tiene que ir a sacrificar a ese niño. ¿Y Abraham qué hace? ¿Abraham duda? ¿Abraham cuestiona a Dios? Abraham coge a su hijo y se marcha a sacrificarle. ¿Pero por qué? Porque Abraham estaba plenamente convencido que el Dios que le había hecho las promesas era un Dios que iba a cumplirlas. Estaba convencido absolutamente de ello. Dice: bueno, si tengo que sacrificar a Isaac, ya Dios cumplirá su promesa por algún otro lado. Ya la cumplirá por algún otro lado. La prueba de que la fe de Abraham es firme se manifiesta en su voluntad de cumplir el deseo de Dios, porque sabe que Dios no le va a fallar, que Él le ha hecho una promesa y que la va a cumplir. Y por lo tanto, Abraham decide obedecerle. Es obediencia en la fe, fijaros, pero no obediencia ciega. No es una obediencia ciega, obedezco porque obedezco, no sé, no. Es una obediencia, como he dicho antes, en las promesas anteriores que Dios le había hecho. Multiplicaré tu descendencia. Cuando Abraham responde en Génesis 22, 11, aquí estoy, no es un mero juego de palabras, un decir por decir, un quedar bien con Dios, como a veces podemos hacer nosotros. Señor, yo sé que tú quieres esto, marido, yo te digo sí, pero después no. Pero Abraham no juega, está diciéndole sí porque tiene una fe confiada en un Dios todopoderoso, a la vez que Abraham es un hombre obediente. Fijaros, si no hay obediencia a la fe, quedaros con esta frase: si no hay obediencia a la fe, no hay fe. Solo palabras. Si no, la Biblia está llena de fe, de promesas, pero de fe que nos lleva a actuar, a buscar, a hacer. Si solamente todas esas promesas de Dios se quedan aquí en nuestra mente y no actuamos, no hay fe. Palabras, simplemente palabras que a veces pronunciamos, que a veces decimos. Si dices que crees en lo que Dios dice y no haces, entonces, como digo, perdona, pero no tienes fe, o al menos debes cuestionarte qué tipo de fe tienes. Porque si tu fe no te lleva a actuar, pues hay algo que está fallando. Y Abraham tuvo fe y salió. Salió sin saber a dónde iba, porque la fe de Abraham le llevó a la obediencia.
Eso es la historia de este hombre. Abraham ha pasado a ser modelo de creyente en las tres grandes religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo, islamismo. Es nuestro padre en la fe, primero porque creyó contra toda esperanza a la promesa que le había hecho Dios, después porque no dudó en hacer lo contrario a lo evidente, sacrificar a su hijo o al hijo de la promesa, solo porque Dios se lo había pedido. El valor de Abraham es ponerse en camino, ser un buscador y dejar sin miedo que Dios le visitara. Muchas veces le decimos, Señor, muéstrate, manifiéstate. Y a veces Dios se manifiesta en nuestras vidas y se muestra y nos ponemos a temblar. Hombre, Señor, que era un decir. Yo te pedía esto y tal, pero es que tenía obligación de pedirlo. El valor de Abraham es la integridad de su vida y la fe en un Dios personal que se le comunica en la historia y no al margen de la historia de su vida. No se le comunica en un sueño ahí y desaparece, se le comunica en la vida que Abraham está viviendo, como a nosotros. Dios se nos comunica en nuestro andar, a veces a través de la oración, a veces a través de otras personas que ponen nuestro camino, a veces a través del trabajo, de lo menos inesperado. Dios no es un Dios que quiera simplemente gente ahí espiritual y apartado de la vida, de la historia que tiene. El proceso de Abraham es actual, porque ninguno de nosotros podemos presumir de no tener que hacer el camino de la fe y pasar las pruebas que nos salen en ese camino. Cada uno tendrá las suyas, cada uno tendrá que dejar sus seguridades, su casa, su trabajo, sus amigos, sus comodidades, sus dioses, etcétera. Lo que Dios le muestre para realmente salir en la obediencia a ese camino que le ha mostrado. Y cada uno tendrá que correr el riesgo de una fe que no sabes bien dónde te puede llevar. La fe bíblica te llevará a decir, heme aquí, aquí estoy, aunque esta vez lo digas con los ojos llorosos y con las dudas propias de todo creyente, pero harás lo que la fe te pida. La experiencia de Abraham fue que Dios ni se goza en el sufrimiento ni falla. Su camino es un camino para buscadores, para personas de fe que saben acoger el misterio más grande que tal vez no entienden, pero que no les asusta ir a descubrir la voluntad de Dios para ellos. ¿Os asusta descubrir la voluntad de Dios para vosotros? Que no os asuste, porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena y agradable, perfecta para todos. Amén. El segundo personaje que vamos a analizar es Jeremías. La fe puede ser una alegría, una gozada, una suerte maravillosa, o puede ser una fuente de conflictos, de tristezas, de conflictos internos. Esta es la experiencia humana, ¿verdad? A veces la fe nos lleva a conflictos. Conflictos con nosotros mismos porque significa que tenemos que dejar ciertas cosas que no son de Dios en nuestras vidas. Conflictos con familias que a veces no nos entienden. Conflictos con la sociedad que quiere que hagamos cosas que no nos corresponde hacer como cristianos y nadie queremos parecer marginados en la sociedad actual donde estamos. La fe supone conflictos para cada uno de nosotros. Se puede dar gracias a Dios por el don de la fe o se puede protestarle diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Acaso no soy el hazmerreír de la gente, de mi familia? ¿No sería mi vida más feliz si fuera como todos? Ser creyente no es sinónimo de vivir en paz. Es más, muchas veces es sinónimo de vivir en tensión, en contradicciones, en confrontación con personas a veces muy cercanas que hacen mofa y escarnio de cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces vivir nuestra fe hace que otros se rían. Y fíjate, este tonto, ¿no? Que está negándose a sí mismo, que está dando de su tiempo, que está dando de su dinero, que está haciendo cosas que van en contra del espíritu egoísta que hoy existe en la sociedad. Jeremías ha pasado a la historia por ser un personaje amargado. Se nos dice muchas veces, lloran más que Jeremías. Y así lo podemos comprobar y confirmar en su libro de Lamentaciones. Sin embargo, Jeremías es un hombre de Dios, dice él mismo en su libro, desde el seno materno. No podemos decir, por tanto, que sea un convertido o un trabajador de esos de los que habla el apóstol Mateo, el evangelista Mateo, de la última hora, es decir, de los recién llegados.
Jeremías había recibido la vocación siendo todavía un muchacho y la había aceptado. Sin embargo, vive en una aparente contradicción. Unas veces desea que Dios le hable, otras vive con angustia cuando Dios le habla. Sin embargo, su llamado le impide callar la voz de Dios que él siente. Es verdad, a veces nosotros pedimos que Dios nos hable. Señor, pósate. Y cuando nos habla, nos llenamos de angustia. Ay, ¿por qué me habla? ¿Por qué me ha puesto en tener que tomar esa decisión? Su misión, la misión de Jeremías, se convierte con frecuencia para él en un motivo de burla y de escarnio. Tiene que nadar a contracorriente, tiene que predicar lo que no quieren oír. Cuando todos, pueblo y políticos, le dicen que la salvación viene de las tropas egipcias, él dice de parte de Dios que no hay remedio, que el pecado del pueblo ha llegado a su límite delante de Dios y por tanto que es mejor que no se ponga resistencia. Jeremías por ello es golpeado y condenado a muerte. Jeremías se enfrenta con un falso profeta, Ananías, que halaga los oídos del pueblo. Jeremías sufre por ser fiel a su vocación, por eso grita y protesta y llega a decir que hubiera sido mejor que no hubiera nacido. Es un profeta sufriente, para nada tranquilizador de aquellos que le oyen, ¿verdad? ¿Creéis que transmitiría tranquilidad cuando viendo a un profeta como Jeremías que estaba con sus luchas interiores? Y un profeta tiene que transmitir tranquilidad, seguridad a aquellos que le están escuchando, que perciban a través de él la voz de Dios. Nos podemos preguntar en qué Dios creemos. El gran riesgo de todos los creyentes es hacernos un Dios según nuestros prejuicios o a nuestra imagen y semejanza. Puede que nos construyamos un Dios juez y severo, que no transige con el mal hasta el punto de que está siempre irritado, con mala cara, y por eso siempre condenamos a todos. Hay cristianos así. Hay cristianos que están amargados y creen que Dios es otro amargado, y que es un juez ahí serio y que siempre está dispuesto a condenar. Puede ser, por el contrario, que nos hagamos la idea de un Dios bonachón, el abuelete que es cómplice con los nietos frente a los padres y les permite todo. Papá Noel, que va repartiendo regalos y dulces diciéndoles a todos que todo está bien, sin advertir que Dios es justo y por tanto nada de lo malo que hagamos quedará sin su justicia. El Dios revelado en Jeremías es un Dios desconcertante y exigente. Por una parte llama, Jeremías se siente llamado por ese Dios, pero por otra parte le envía una misión que la vive como fuente de tensión. ¿Puede ser esto así? ¿No será mejor no creer si nuestra vida va a ser una vida de tensiones? El Dios de Jeremías es un Dios que no se deja manipular. Hananías, el falso profeta, dice hablar en nombre de Dios. Tremenda duda. Muchas veces entre cristianos nos encontramos que uno dice, esto es palabra de Dios. Y el otro dice, esto es palabra de Dios. Y hay contradicción. Y todos parece que están hablando en el nombre de Dios. Dios no tiene más que una palabra. Otra cosa son nuestros intereses. Otras cosas son nuestro querer manipular. ¿A quién hacer caso? ¿Quién habla la palabra de Dios? ¿El que pronuncia lo que nos gusta? ¿El que dice la verdad, aunque no nos guste y nos moleste? ¿A quién escuchar? A veces escuchamos al que nos gusta oír, al que nos agrada, al que nos agrada en lo que nosotros estamos haciendo y sabemos que no está bien delante de Dios. El Dios bíblico da la felicidad, da la vida, pero esto no quiere decir que lo que dice sea siempre agradable a nuestros oídos o que coincida con nuestras apetencias en cada momento. Cuando lees la palabra de Dios, ¿cómo la sientes? Cuando tú lees la palabra de Dios, ¿qué es lo que sientes? ¿Como algo que te está interpelando? ¿Como algo que te está cuestionando cosas que estás haciendo en tu vida o cosas que no haces? ¿Qué sientes cuando lees la palabra de Dios? ¿O por el contrario, sientes que te da la razón? No sé. Yo quiero una palabra de Dios que me interpele, que me haga analizarme cada vez frente a la palabra de Dios, que me haga preguntarme cómo está mi vida con respecto a esa palabra, si estoy haciendo lo correcto conforme a la palabra de Dios. No quiero una palabra que me dé la razón si no la tengo. No quiero una palabra que me diga que está bien
si no lo estoy haciendo bien, porque en Dios no están bien las cosas. Si realmente sientes que al leer la palabra de Dios siempre tienes razón, estás teniendo un problema. Estás teniendo un problema porque no todos lo hacemos todo bien. El tercer personaje a analizar es Jonás. Las personas solemos tener unas ideas fundamentales en torno a las cuales organizamos nuestra vida. Son nuestros principios, principios éticos, principios religiosos, principios políticos. En la infancia los recibimos de nuestros padres, profesores y entorno social. En la adolescencia decidimos que dichos principios no valen, nada vale de lo que nos enseñan nuestros padres y queremos tener los nuestros propios. En la juventud tenemos principios universales y por lo general generosos y altruistas. En la madurez aparece la sensatez y vamos aquilatando los principios que moverán el resto de nuestra vida. Por eso mismo, cuando una persona tiene más o menos claro lo que piensa y ve que de repente todo se le cae, decimos que se le caen los palos del sombrajo. Contamos con imprevistos, con dificultades, pero no con que se nos vengan abajo las columnas sobre las cuales edificamos nuestra vida. A lo mejor esto no lo habéis entendido, pero lo vais a entender cuando hablemos un poquito acerca de Jonás. He dicho que a veces nosotros tenemos principios, todos tenemos principios, pero a veces vemos que esos principios se tambalean, como se están tambaleando actualmente en nuestra sociedad. Y creemos que vale, que algunas cosas pueden temblar, pero no todo, no que se nos venga abajo todas las columnas de nuestros pensamientos, de nuestros principios. Y aquí viene el tema de Jonás. Jonás es una buena persona y un buen judío. Sabe lo que le agrada a Dios y lo que le contraría. Sabe que Dios es justo, que premia y que castiga. Es más, ha recibido de Dios mismo una palabra profética, por lo cual debería sentirse privilegiado y halagado. Jonás conocía bien la política de su tiempo y había oído hablar de Nínive, la gran ciudad impía donde abundan los ídolos abominables, donde la gente no respetaba los mandamientos de Dios y donde la sangre se derramaba por doquier. Nínive está sin duda llamada a la destrucción. Sin embargo, Dios le dice a Jonás que tiene que ir a Nínive para anunciarle que va a venir un castigo y que el pueblo puede evitarlo si se arrepiente y endereza su vida. Pero Jonás no solo no lo entiende, sino que se niega a obedecer y huye. Se va justo hacia el oeste, hacia el lado contrario, hacia Tarsis, para huir de la misión que Dios le había encomendado. Como todos sabéis, Jonás, después de muchas peripecias, predica la conversión y Nínive se convierte. Como el hermano mayor de la parábola de Lucas, Jonás se enfada y le pide a Dios que le quite la vida, pues su soberbia no soporta ver que los pecadores se han salvado por la misericordia de Dios. Este es uno de los principios que se le había caído a Jonás. Él pensaba que el que era malo tenía que ser condenado para siempre. Eso es lo que él pensaba. Y entonces por eso se niega a decir, bueno, vamos a ver, estos son malísimos, usted vive, Señor, pero ¿cómo vas a tener misericordia hacia ellos? No, no quiero, porque va en contra de mis principios, de lo que yo pienso que tiene que ser la justicia. Y si la gente ha sido mala, pues tendrá que tener su condenación. Y por eso Jonás se va, porque él no soportaba ver que los pecadores se habían salvado por la misericordia de Dios. Por segunda vez Dios le corrige por medio de una ramita de un árbol donde se había cobijado y que se había secado. El Señor le hace comprender dónde está lo importante. ¿Y dónde está lo importante? En la salvación de 120.000 personas. Para eso era lo importante para Dios. ¿Y lo secundario cuál era? Los pecados que habían cometido. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y si hay arrepentimiento, hay perdón. Porque Dios, no olvidemos que Él ha venido al mundo porque quiere que todos seamos salvos. Todos. Y Él estaba preocupado por esos 120.000 que había en Nínive, porque también los quería y quería que tuvieran salvación. Sí, sabía todos los pecadores que habían sido. Por eso quería que Jonás fuera allí para predicarles el arrepentimiento, para que escucharan la palabra de Dios, se arrepintieran y poder darles esa salvación que Él quería darles. Para Dios lo importante es eso. La gente que era pecadora ya ha dejado de ser pecadora. La gente que ha venido a la casa del Señor, para eso Él era importante, como el hijo pródigo volvió a la casa del Padre, la cual había abandonado. El pecado estaba ahí y uno sufre por los pecados que comete. Claro que sí, que sufre, pero Dios perdona.
El sufrimiento a lo mejor te va a acompañar, pero Dios te perdona si realmente te has equivocado en tu vida. Veamos cuál es nuestra experiencia como creyentes. No es demasiado difícil encontrar entre gentes cristianas personas que se atreven a enmendar la palabra de Dios. Cuando se insiste en que el Dios bíblico es un Dios de amor y misericordia, no falta quien dice sí, pero antes es justo. A Dios le salen con frecuencia abogados que lo quieren defender y que para ello corrigen incluso los textos bíblicos. Son como Jonás, que se enfada porque Dios es misericordioso y él está convencido de que Dios se ha equivocado. La fe supone no el decirle a Dios cómo tiene que actuar o cómo debe comportarse en el mundo, sino en abrirse a su acción misericordiosa, siempre desconcertante, a la vez que iluminadora. El Dios de la Biblia no permite ser reducido a un ídolo que cogemos y dejamos, que castigamos o premiamos, que engañamos con nuestras mentirijillas y que le hacemos ir por donde nosotros queremos que vaya. Todo lo contrario, el Dios que se revela en la Biblia es desconcertante e inquietante, desafiante y a veces no responde a nuestros patrones acerca de él y ni obra conforme a como nosotros creemos que debemos obrar. Y te digo amén. Amén, amén, porque nuestro Dios nos sorprende. Amén. Porque nuestro Dios no actúa como nosotros pensamos que debería actuar. Amén, porque Él conoce y sabe el corazón de cada una de las personas. Por ello, cuando una persona vive la fe de acuerdo a su estado de ánimo, o cuando reduce la fe a lo que él entienda, podemos decir que está escuchando de verdad la palabra de Dios. A veces que nosotros nos dejamos llevar por nuestros estados de ánimo y creemos que Dios tiene que también dejarse llevar por eso. No, Dios se lleva por la justicia, por la misericordia. Primero siempre la misericordia y al final la justicia de Dios. Pero la misericordia de Dios es infinita, dice San Diego. Al final, justicia, pero antes y mucho antes y siempre, misericordia. ¿Con cuál de todas estas historias te sientes más identificado? ¿Con la de Jeremías, el llorón? ¿Sientes que Dios te llama a hacer algo y sin embargo vives tu llamada como una fuente de tensión que te quita tu comodidad, que te obliga a salir de tu zona de confort y que no te deja vivir la fe en el anonimato como muchos otros? Y por ello te preguntas, ¿no es mejor no creer para no tener que cumplir misión alguna? ¿O por qué no habrá elegido a otro? ¿O te identificas con Jonás, el celoso, que sabe que la salvación es para todos, pero en el fondo le molesta que otros que considera que son peores que él, al final también Dios los quiera y busque su salvación? ¿Te molesta ver el crecimiento espiritual de tus hermanos en la fe? Hay gente que sufre cuando ve que hay otros que crecen espiritualmente. La fe no es creer en el Dios que uno se hace, sino en el Dios desconcertante que va por delante y por encima de nuestros pensamientos y deseos. O te identificas con Abraham, el buscador, que no sabe nada, que desconoce todo lo que está más allá de su pueblo, de su casa, y sin embargo, porque cree absolutamente en las promesas y en el poder de Dios, se lanza plenamente confiado a andar en obediencia a Dios. No, como he dicho antes, una obediencia ciega, sino una obediencia de quien sabe que quien le ha prometido cumple y tiene poder para cumplir. ¿Con cuál de ellos? ¿Con cuál de los tres se siente identificado? No lo sé. ¿Pero tú te has dado cuenta de una cosa? ¿Os habéis dado cuenta de una cosa? En estos tres hombres, uno que busca, otro celoso, otro llorón, en que los tres, al final, hacen la obra de Dios. Los tres, al final, uno llorando, el otro encelándose, protestando, el otro, pero al final todos hacen la obra de Dios. Y eso es lo importante, y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Cada uno somos como somos. Ojalá Dios nos vaya modelando, cambiándonos, puliéndonos las aristas, que a veces hacen daño. Pero lo importante es que llevemos a cabo la misión que Dios ha puesto a cada uno de nosotros. Todos ellos fueron de bendición para aquellos a los que Dios les eligió para llevarles la salvación, para mostrarles el poder de Dios. Y ojalá
nosotros tengamos claro esto. Sea cual sea y sea como seamos, nosotros tenemos que hacer la misión que Dios ha puesto en nuestras vidas para su gloria. Amén.